Bueno, voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando vas al supermercado, supongo que tú también vas, ¿no? Te detienes a leer las etiquetas de los productos para saber de dónde vienen, qué propiedades tienen nutricionales, tienen mucho azúcar, poco, o es orgánico, etcétera. ¿Por qué haces esto o no lo haces? Porque no te interese. Pero hay una cuestión. ¿Cómo podemos asegurar que los alimentos que consumimos son de calidad? En el mundo global, en que los alimentos recorren muchas distancias, ¿sí? Desde que se cultivan y cosechan hasta que llegan a nuestras mesas, pasan por transportes, containers, almacenes, frigoríferos, etcétera. Y quién sabe cuánto tiempo. Bueno, hasta que llegamos al supermercado y los llevamos. Bueno, aquí hay un problema que tiene que ver con calidad. En contraste de nosotros urbanos, que vamos a establecimientos casi siempre, lo más de las veces supers, si compramos los productos locales, por ejemplo, en el mercado de ruedas o en el mercado de una pequeña comunidad, de los tradicionales, pues es la marchanta o el campesino o el señor o señora de los abarrotes que nos dan las cosas, quien tenemos confianza, y ahí nos aseguramos o creemos saber que el alimento es inocuo, que tiene una calidad que queremos en su sabor, textura, etcétera. Hay confianza mutua entre los que venden y compran, y hay confianza en donde proceden. Si nos falla, pues ya no volvemos a comprar con esa persona, pero es personalizado, y eso no sucede en los sistemas agroalimentarios del mundo. Sobre todo para los consumidores urbanos de ingresos medios y altos, y en los países ya ricos o desarrollados. Ahí el origen y proceso de producción de los alimentos es cada vez más distante y los consumidores son cada vez más exigentes. Desde hace más de una década, la demanda de alimentos, se demandan alimentos no solamente de calidad en el sentido de que no son dañinos, que son inocuos, que son nutritivos, sino también con una serie de atributos interminables, creo yo, ¿no? Porque, por ejemplo, queremos alimentos orgánicos, algunos consumidores muy conscientes quieren alimentos que su procedimiento de producción no explota la mano de obra, que es retribuido. Por ejemplo, el café con el comercio justo es un ejemplo de ello. Y así podemos tener los alimentos étnicos, los que te llevan con los nostálgicos, que lo llaman también, que lleva a tu pasado, a la abuelita, los que son saludables por X o Z, o simplemente cuestiones que se ponen de moda. Entonces, este tipo de alimentos requieren atributos específicos y requieren confianza del consumidor en estos atributos. Entonces, ¿qué es la calidad? La calidad es un concepto multidimensional que puede ser definido por diferentes grupos, diferentes intereses, y no habría un único concepto o definición de calidad, aunque sí lo hay para ciertos grupos en términos técnicos, que es sobre todo lo que se refiere a que sean inocuos y nutritivos, ¿no? Que es la base de la política alimentaria de los países. O sea, México tiene control sobre los alimentos que entran al país hasta cierto punto, por ejemplo, que sean inocuos, que no tengan alguna enfermedad, propiedad, pero no controla, por ejemplo, la entrada de maíz transgénico, que países como Europa o Japón sí controla y prohíbe. Entonces, este significado de calidad puede ser económico, político, cultural,
y hasta un concepto más amplio que se refiere inclusive a la sustentabilidad, sea ambiental. Quiero productos que no han deteriorado el ambiente con insecticidas, etc. Y también, por ejemplo, que respeten el modo de vida de las poblaciones rurales o quien sea que los produce, que cada vez que es como el respeto a lo local, lo regional, la cultura, una propuesta de una línea de la economía moral, por ejemplo. Entonces, en el proceso de globalización que vivimos, la calidad es un elemento clave en la regularización del comercio internacional. Hay reglas, normas, estándares para las mercancías agropecuarias. No solamente por parte de la política pública, de las agencias internacionales como la Organización Mundial de Comercio, sino también por agentes privados. Justamente en los ejemplos que te decía antes, son agentes privados que vienen a certificar, ¿no? Lo orgánico, Eurocap, las verduras. México tiene una certificación México Calidad Suprema, etc. Es bastante complejo. Y esas prácticas que se han instaurado en las últimas décadas, sobre todo en los últimos 10 años, claro, tiene impacto sobre todas las cadenas de algún producto, desde los productores, los comercializadores, la industria, los distribuidores, y en esta cadena que se va discutiendo, conformando el concepto de calidad en cada uno de los productos, aunque haya un denominador común, viene a ser un juego de poder entre los agentes, ¿no? En donde se enfrentan grupos muy desiguales, desde agencias como la OMC hasta productores artesanales locales que están haciendo que está produciendo algún alimento con especificidades locales. Bueno, ese es el tema del libro, el conjunto de capítulos. Y nada más quiero mencionar que este libro es resultado de un proyecto trinacional cuyo interés inicial ha sido abrir un debate en torno a los estudios de los alimentos en México, desde esta perspectiva de calidad, que es un tema de investigación y debate en la agenda internacional, pero poco conocido, presente en México. Bueno, acabamos de descubrir la crisis de salud con la diabetes, y ya empezamos a hablar de cambios en los patrones de consumo que tienen que ver con los temas que estamos ahora comentando. Pero yo creo que llegamos tarde al debate y tarde a las políticas públicas que deben enfrentar este problema ahora. Entonces, haciendo un pequeño recorrido por el libro, los primeros capítulos del libro dan una visión amplia de la construcción conceptual de calidad en los distintos ámbitos que menciono y que no vuelvo a repetir. Pero sí quiero subrayar que esta definición de normas y estándares, por un lado, y la cuestión privada de la definición de las agencias privadas de definir calidad, responde al modelo neoliberal y el consiguiente esfuerzo por liberar el flujo de bienes en el ámbito global. Y tiene muchos antecedentes, el GATT, la Ronda de Uruguay, en el caso de los agropecuarios. Y aquí al inicio del libro pues se relata toda esta historia de un proceso muy complejo, complicado, están en juego intereses muy fuertes, tanto por parte de los gobiernos como por parte de los grupos, las corporaciones, etc. Un ejemplo de ello es la larga historia de la implementación del Códex Alimentarios, que es la base para los estándares mínimos que tienen que ver con lo nutritivo y con la inocuidad. Y todos estos procesos han determinado
los acuerdos del Telecán, hablando ahora solo del capítulo agropecuario. Después, bueno, hay un capítulo donde pasamos rápidamente por las políticas de seguridad alimentaria y claro, ahí se ven las asimetrías que hay entre los tres países. Bueno, para entrar a esta pregunta, hemos escogido 3 productos de alimentos mexicanos, que son el aguacate, los quesos artesanales y la cadena maíz tortilla. Y lo que hacemos en el cuerpo sustancial del libro es narrar cómo se han integrado cada cadena de estos productos en los circuitos globales y en particular bajo el Telecán. Entonces se analiza con diferente perspectiva cada uno de estos productos de acuerdo a sus particularidades y sus problemas. Por ejemplo, en el caso del aguacate, tiene una historia fascinante realmente desde que se descubre en México, llega a California, pasan casi 100 años en que hay una barrera fitosanitaria que no permite la importación por parte de Estados Unidos de los productos mexicanos. En el Inter, desde los 80 se ha desarrollado una gran industria o agricultura en Michoacán. México es muy importante en el mercado mundial como productor de aguacate. Y realmente, y cómo se va conformando este mercado y cómo hoy día bajo la globalización es un mercado totalmente integrado a nivel internacional. Hay productores México, pero hay todo un entretejido en la comercialización y distribución que es internacional. En el caso de los quesos, se estudia los quesos artesanales del Alto de Jalisco y ahí en el caso de aguacate, me olvidé mencionar que hay también un capítulo sobre cómo se construye la calidad de un aguacate orgánico. ¿Qué significa esto para productores y comercializadores y que es de exportación, claro? Bueno, regreso a los quesos artesanales. Ahí el problema es que los queseros artesanales no pueden entrar a los mercados formales y es una lucha también de cuál es el concepto de calidad. Un buen queso artesanal y está enfocado al tipo de leche, al poder de los pequeños artesanos y esto es un problema que aún no está solucionado, pero muestra cómo los pequeños productores desde abajo también tienen que enfrentar a los intereses de supermercados, a la industria láctea internacional que está en la región, está en México, bastante interesante. Y luego hay un capítulo que es muy bonito, que es cómo los quesos artesanales de Oaxaca, el camino de estos quesos a los restaurantes oaxaqueños de Los Ángeles, California, que es un camino de contrabando hormiga. Sí, es una historia realmente de intriga, casi detectivesca. Bueno, por otra parte, narramos sobre la globalización de la tortilla, como ustedes bien saben o se sabe, es liderada por una corporación transnacional mexicana y a lo largo también de que la tortilla se ha ido de ser un producto tradicional que se hace con la masa nixtamalizada, con maíz puro y se elabora en el momento casi del consumo, pues se enfrenta a la tortilla industrializada, que penetra cada vez más y más nuestro consumo, un consumo masivo. Y en este proceso también entre los diferentes agentes hay una discusión sobre la calidad de la tortilla, que a mí me interesa muchísimo esta narración, pero
todos sabemos lo que es una buena tortilla, ¿no? Pero la mayoría tenemos que consumir una que es por lo menos parcialmente industrializada, y esta práctica en el patrón de consumo se está imponiendo a partir de estas agroindustrias. Así que los capítulos, de manera distinta, apuntan hacia respuestas alternativas frente a la globalización de los mercados. Señalan movimientos alternativos por parte de productores y consumidores que proponen también conceptos alternativos de calidad, que buscan una calidad de alimentos basado en procesos productivos conscientes del ambiente, de la vida local, regional, y el acceso más equitativo de la población a buenos alimentos. Procesos que son nuevos y yo diría pocos estudiados en México, y como en el caso del movimiento de Sin Maíz No Hay País, tienen poco impacto real en la política pública. Y creo que esto es más o menos, en pocas palabras, lo que tratamos de discutir en el libro. Finalmente, quiero mencionar a los colaboradores de este libro, que son Guadalupe Rodríguez, Lois Stanford, Amber McNair y Maximino Matus, cuyas contribuciones, debo decir, creo, garantizan la calidad del libro. Gracias.